Una hora en la ventana, la otra hora en el balcón. Una hora El invitado. la otra hora en el balcón. La querida, mi madre, entiendo que te... Hola oyentes de Radio Sefarad. Hoy el invitado a este programa del Centro Sefarad de Israel es Jean-Paul León, que es artista y escritor y ya nos contará qué más. ¿Qué tal, Jean-Paul? Muy buenas tardes. Bueno, ustedes, aunque no lo noten, él es francés de nacimiento, aunque luego nos contará por qué habla sin ningún acento francés. Y tú vas a estar, y esto es el mensaje primero y más importante, el 19 de septiembre vas a estar en el Centro Sefarad de Israel presentando ¿qué? Un libro que acumulé casi prácticamente en él 40 años de trabajo dedicado a los menorot, a la figura de la menora como símbolo de la presencia divina en el templo, y a la vez pues utilicé cada menora de esas para dedicarse a una luminaria de nuestra cultura, a la contribución básicamente del pueblo judío a la cultura universal. Eso es lo que el libro trata. Entonces el libro pues se publicó en París hace ya unos años, en castellano, curiosamente, en francés naturalmente y en inglés para que todo el mundo pudiese leerlo así en el mundo occidental. Quería haberlo puesto en alemán y en hebreo, pero evidentemente era demasiado complicado. Entonces el libro eso básicamente es eso, una especie de recoger los 40 años de trabajo sobre ese tema. Y pues hay prácticamente 100 y pico lienzos dentro del libro, y pues un montón de reflexiones y de detalles y de historias que, digamos, apuntalan y dan todavía más razón de ser a cada uno de los cuadros, ¿no? Uh-huh. Ahora, estamos hablando de artes plásticas, ¿no? La influencia también de los judíos a las artes plásticas, y esto es algo singular porque supuestamente pues la representación humana estaba prohibida desde la destrucción del segundo templo, con lo cual la contribución directa de los judíos a determinadas artes plásticas es muy cercana en el tiempo, es del siglo XIX para aquí. Claro, totalmente. Pero date cuenta que al pintar los menorot, o sea, no estar pintando para nada la figura humana en absoluto, yo contribuyo a esa misma tradición. Lo que pasa es que, digamos, en cada cuadro celebro y digamos que aplaudo a cada una de las luminarias, desde Einstein hasta Freud y desde Marx pues hasta Rosa Luxemburgo, ¿no? que han contribuido a esa cultura, y luego aprovecho, por supuesto, también a meter pintores de los nuestros, ¿no? Como Chagall o Soutin o Modigliani, si es más lejos, ¿no? Con lo cual pues es una especie de... no es un guiño, es claramente es a desvelar la grandeza de esa contribución para decir lo que ha sido, pero no para quedarte tú con ellos, sino para compartirlo con el mundo entero, que me parece que ese es el gran legado. Por eso se llama la obra, se llama Heritage, o sea, la herencia hebrea, fundamentalmente, es como se llama el libro. Y es un libro, pues eso, que son cuadros, pero con esa especie de connotación de rendir tributo a los grandes hombres y mujeres que han hecho que esto sea pues un mundo mucho más, pienso, variado y mucho más completo y complejo también, por supuesto. Ahora, cuando hablas de cultura universal, también es una paradoja porque los judíos justamente la dispersión que tuvieron fue universal a nivel geográfico. Totalmente, claro. Y ese es el elemento que, digamos, ese era el plus, la desgracia y el plus que tienen los judíos, claro. ¿no? Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. Eso es esa dualidad que está siempre ahí, al estar tan dispersado, tan forzado a dispersarte. Por otro lado, pues contribuyes mucho más a la ancha, ¿no? En sitios muy distintos, con valores que vas tomando por el camino, pero con los tuyos propios, y esa especie de interacción siempre está ahí, con lo cual es mucho más enriquecedor para el pueblo que ha hecho eso, y pienso que para los demás también. Pues, si te digo, un médico que descubre, pues yo que sé, la vacuna contra la polio, ¿no? Pues lo hace evidentemente desde un sitio, pero lo hace para el mundo entero. Una persona que hace una película, pues evidentemente también la puede hacer desde Hollywood, desde Berlín, pero evidentemente la ve el mundo entero, con lo cual es ese tipo de viaje continuo y siempre cuestionado por razones que todos conocemos lamentablemente, ¿no? Uh-huh. Ahora, esto yo no tengo el libro en mis manos, pero me supongo por lo que me cuentas que no es un libro al uso. No, es un tanto, es como un elefante, ¿no? Como un mamut, tiene una especie de condición floral, o sea, es un libro de arte, por un lado, con los 100 y pico cuadros, que se ven, está bastante lleno de reproducciones,
y luego pues son, digamos, gente pues como el ministro de Cultura y de Educación de Francia, Jacques Lang, que escribió el prefacio, pues escribe sobre, no solamente sobre mi obra, bueno, eso lo hace, en fin, yo estoy muy contento que lo leo sus textos, pero también habla de la contribución del pueblo judío per se y del homenaje que yo le hago, digamos, de una otra forma. El Museo del Louvre pues también escribió, cosa pues un tanto inusual. Y aquí en España, por ejemplo, escribió un texto pequeñito de Antonio Muñoz Molina, que se lo mandamos cuando estaba en el Centro Cervantes en Nueva York, en la maqueta, y entonces escribió un texto muy bonito sobre su propia vida y cómo entiende esas luces y cómo ve esas luminarias, esos nombres que han quedado en la historia. Pues desde Primo Levi, por ejemplo, en este caso, pues hasta Boris Pasternak. O sea, cada persona en su mundo entiende verdaderamente esa gran contribución generosa y totalmente, o sea, única, y eso es lo que pienso que es el gran, es la honra y el orgullo que deberíamos de llevar adelante en cada día con nuestros hijos, con nuestros amigos y con todos los demás, porque es que evidentemente eso es lo más importante, sentir ese orgullo y ponerlo encima de la mesa. Uh-huh. Bueno, un libro o un tomo que se llama Heritage, Herencia, evidentemente hablas de la herencia como pueblo, pero también tu herencia personal participa en ella. ¿Cuál es la historia, por ejemplo, esta que avanzábamos? ¿Por qué alguien que se llama Jean-Paul Léon, tan francés, pues suena tan español? Pero, pues lo comentaba un pelín antes de comenzar la entrevista, es que en el año que tú naciste, porque nací yo, en enero del 55, pues nos vimos forzados, mi madre, yo que iba dentro de ella, lógicamente, mi abuela, a los tres a venir hacia España. Salimos de la estación de Austerlitz en París, porque mi abuelo, después de que salió de los campos, pues se juntó con las personas que le rodeaban, que era pues gente como Pablo Picasso, en fin, gente así bastante conocida, la izquierda divina, aquella famosa, de cierto partido político que todos también sabemos cuál era en aquella época, y lo enviaron aquí a España a intentar, pues eso, poner el maquis junto y dar una alternativa a lo que estaba sucediendo en aquel momento, ¿no? Él hizo solo, pues era linotipista y escritor también, hizo las primeras ediciones del Mundo Obrero, y entonces los pillaron en el retiro y los prácticamente mataron a la élite del partido, a Garroteville, y él, siendo ciudadano también como yo, o sea, tenía esa dualidad hispano-francés, siempre con el sefardismo de fondo, pues lo condenaron a 2 penas de muerte. O sea, no matarte una vez no era bastante, tenía que matar 2 veces, con lo cual le dieron a toda esta gente Garroteville, pero él, por la presión que hubo en Francia, consiguieron que se lo conmutasen a cadena perpetua. Entonces eso, lo que te comentaba, en el 55, pues por fin se apuntaba que podía salir, cosa que no fue así, pero bueno. Entonces mi madre, mi abuela y yo nos venimos para acá. Yo todavía no había salido, y al bajar del tren, porque entonces la vía del tren en Francia era mucho más ancha, que mucho más estrecha que el tren español, mejor dicho, de la Renfe. Entonces bajamos andando del tren francés y nos tuvimos que esperar al tren español en el andén. Estaba, cuentan ellas, cerrada hasta la sala de espera, por lo cual me tuvo que dar a luz ahí en pleno andén en Hendaya, con nieve, o sea, un 25 de enero, horroroso, viento, frío, terrible, y ya cuando el tren de la Renfe llegó, pues nos ayudaron a pasar andando hasta el otro lado, hasta Irún, y ya nos cobijamos prácticamente en el tren de la Renfe, que para únicamente en Burgos, creo recordar, con lo cual tuvieron que ir, no conocían a nadie en Burgos, y acabamos en Madrid, en la estación del norte, del Príncipe Pío, que se llamaba, y claro, como yo era una persona totalmente nacida en tránsito, no sabía de dónde venía ni quién era, ¿no? Un refugiado también, como los de ahora, pues me tuvieron entonces que llevar a la maternidad para darme de alta, y donde me reconocieron, con lo cual en muchos papeles incluso todavía figura como nacido en Madrid, porque evidentemente no había ninguna legalidad que me dijese que yo había nacido en Hendaya, pues todavía eran las 12:45 de la noche, con lo cual no había absolutamente nadie, y aquí era una especie de forma dura de venir al mundo, pero un tanto significativa para mí, ha sido más o menos lo que me ha marcado, yo creo que de por vida, ¿no? Bueno, o sea que eres vasco. Sí, totalmente, se te iba a decir, totalmente de la zona, ¿no? O sea, además, sí. Sí, eres de la zona, eres vasco. Fíjate que curiosamente luego me encontré, y lo voy a contar lógicamente en la conferencia del 19, una historia curiosísima que estábamos exponiendo en la misma aldea, al lado de Coito Consigue, la zona, digamos,
Lonae, que es el barrio prototípicamente judío en París, aunque cada vez lo es menos porque lo están fastidiando, están haciendo todo boutiques y tiendas modernas, con lo cual le han quitado pues eso, la tienda del carnicero, el panadero, lo que realmente ha sido hasta hace muy poco. Pero bueno, lo cierto es que exponiendo allí me encontré con un señor que muy tímidamente se acerca y me da su tarjeta de visita, ¿no? Y entonces le digo ahí que pone Jean-Paul León, ¿no? Digo, pero bueno, ¿qué es esto? Un hombre que se salvó de Auschwitz salió, vamos, hecho un cadáver prácticamente, y entonces ahí me dice que él había nacido en Bayona, en el País Vasco, ¿no? Y me cuenta también, yo no sabía eso, que el alcalde de Bayona durante años se había llamado también curiosamente Jean-Paul León, ¿no? Y que el antropólogo que escribió la historia del pueblo sefardí a través del País Vasco francés se llamaba también igual. Digo, esto es una cosa de verdad impresionante, ¿no? Con lo cual yo pienso que nos hemos multiplicado para seguir todos con la misma menora en la mano, ¿no? Llevando la luz adelante para que sirvamos de algo al cabo del tiempo, ¿no? Sí, la verdad que es una anécdota singular. Volvamos a la presentación en el Centro Sefarad de Israel. ¿Qué es lo que la gente puede esperarse encontrar? ¿Se puede hojear el libro? ¿Tú vas a explicar en qué consiste? Por lo visto, según nuestra amiga Esther, que es la que ha decidido cómo hacerlo, quiere que mi mujer, por aquello de que conoce a la bestia mejor que la bestia a sí mismo prácticamente, va a hacer la presentación, no sé, con una especie como de unas proyecciones de los cuadros en la parte de atrás y pues dará todo tipo de razones, digamos, técnicas de lo que los críticos dicen, de lo que los expertos comentan, y entonces luego ya cuando ella, que es la que sabe, ¿no? Yo haré una pequeña intervención donde contaré, pues supongo que cosas como esta de las preguntas más típicas que te hacen, ¿no? De cuál es tu cuadro más llamado favorito, o cómo sueles pintar, en fin, las preguntas que a la gente siempre le interesan, porque el artista es un poco una entidad al margen de los cuadros, ¿no? Con lo cual, pues ver los cuadros al principio, supongo que ella leerá de los textos del cuadro, del libro, pues un montón de referencias de toda esta gente que he comentado anteriormente, y luego, pues supongo que me darán paso a mí para que cuente un par de detalles sobre los modos y las maneras, ¿no? Como uno se mete a esta terrible profesión, que en el fondo es pintar, porque te encuentras básicamente solo. O sea, no hay un músico, por ejemplo, comparte con los demás generalmente, pero es que en esto te pones delante del lienzo solo y de verdad que se hace duro poder hacer algo que sea coherente y que realmente refleje lo que tú quieres hacer, porque muchas veces eso, el lienzo pues está ahí como una especie de ente que te dice, mira, esto es una porquería, esto no sirve, pero cómo lo sacas adelante, con lo cual es una verdadera batalla, ¿no? Campar la que tienes ahí cada vez que te enfrentas a él, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿hola? Sí, te escucho. Sí, no, digo que estoy viendo que en realidad lo que vas a presentar es como la tercera parte de una trilogía, porque esto tú vas a presentar lo que es la herencia hebrea, pero has escrito otros dos libros, uno que se llama Reflejos del Islam y otro INRI. INRI, sí, efectivamente, y eso no es Rex Judeorum, precisamente, ¿no? Aunque ahora para que sea menos Rex Judeorum la cosa, pues lo voy a poner probablemente Jesús y la cristiandad, o sea, para que no nadie diga que hago mucho énfasis en que era el rey de los judíos este señor, ¿no? Entonces, evidentemente, sí, ahora el siguiente libro que sale es otro del mismo tamaño, otro libro inmenso, más de 100 cuadros también. Empecé con 33 retratos sobre Jesús, ¿no? Sobre Jesús, que era una cosa, y luego Cristo fue otra, y cómo se fue transformando a través de los 33 años que vivió, y luego como todos estos siglos lo han ido también adaptando, y maquillando, en fin, y poco a poco decantando, ¿no? Entonces, este libro se lo mandamos curiosamente al Papa Francisco, a su compatriota, hace pocos meses, y el hombre pues nos mandó un texto muy bonito donde nos daba totalmente la bendición y nos dijo que adelante, porque le parecía un gran esfuerzo que alguien como yo también naturalmente extendiese hacia Jesús toda esta luz, toda esta gana de poner realmente la iluminación a funcionar fundamentalmente, no dejar tanta tiniebla y tanto negativismo, que es lo que para mí está en el fondo de esta especie de cáncer histórico, ¿no? Uh-huh. Entonces, el segundo libro inmenso, como digo, es el de Jesús, y el tercero es el Reflejos del Islam, que será dedicado, que ya está acabado también, con otro montón de obras también, todas dedicadas básicamente ahí tomé el Corán, la lectura del Corán como
como referencia, pues son 114 capítulos, y me dije, los tengo que leer todos y cada uno de ellos para realmente entender lo que está ahí, con lo cual pues hice, digamos, una obra que más o menos está celebrando también cada uno de esos capítulos, con lo cual pues he intentado ser como un trípode, y si yo soy capaz de hacerlo, pues está claro que otros muchos humanos lo deberíamos saber también. O sea, que es saber quién eres tú, intentarlo por lo menos, de qué tribu, digamos, vienes, cuál es tu cultura, cuál es tu identidad, y luego pues pasar a conocer la que está junto a ti para respetarlo e intentar hablar con él, y en el momento en que ya hablas con esa persona y ya comes y departes, pues ya a lo mejor es mucho más difícil tirarle una bomba o tirar un ladrillo a la cara, ¿no? Con lo cual esa es mi modesta esperanza en el fondo. O sea, que el arte a veces también puede servir de algo más, ¿no? Si se usa adecuadamente, ¿no? La última pregunta es, tú que has investigado, dedicado tanto tiempo a investigar a esas huellas de las tres religiones monoteístas, claro, en la cultura, en el arte, hay un Dios común a todas, pero hay una representación común, hay algo que pueda uno decir, y a pesar de todas las diferencias, lo divino aparece en todas ellas de alguna manera. Y por encima de todo, además, para mí somos una misma religión, aunque parezca mentira, con diferentes tradiciones. Yo lo veo así. Es como un tren donde hay una locomotora abrahámica, por de alguna forma, puesta ahí delante, en las vías. Hay otra, digamos, el vagón siguiente es otro, y el tercero es el Padre, el Hijo y el Nieto. Evidentemente es esa realidad que nos guste, está ahí. O sea, es una interacción neta, profunda, y a lo mejor prácticamente sagrada, y romper eso es lo que para mí es absolutamente pernicioso, ¿no? Entonces hay que respetar al abuelo, porque evidentemente el abuelo fue delante, y el abuelo se llamaba Abraham, y eso está ahí, y luego pues no sé, siglos mucho más tarde llega, digamos, el hijo, y luego llega el nieto. Entonces para mí eso es fundamental, la concatenación y la correlación de esos tres entes, y ponerlos juntos a trabajar bajo el mismo tren, con ese mismo Dios en el fondo, y cada uno dentro de su vagón, pues que tenga por supuesto sus matices, sus interpretaciones, sus tradiciones, que es perfectamente respetable, pero creo que el fondo ese para mí, francamente, es esa misma religión, esa misma creencia monoteísta, fundamentalmente, y luego todo lo demás es prácticamente peccata minuta, de verdad. O sea, no, bueno, de otra forma. Jean-Paul León, todo lo que todavía no nos has dicho, esperemos escucharlo el día 19 de septiembre a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete de Madrid, en la calle Mayor 69, en la sede del Centro Sefará de Israel. Invitamos y incitamos a la gente a que vaya a escuchar y a ver y a palpar estas historias, estas herencias que tú nos transmites o interpretas para que nosotros podamos ver la poesía, el teatro, la pintura, las artes que están ahí funcionando en todo momento, no solamente dentro de la herencia propiamente artística, sino también de todos estos personajes que mencionabas, de Freud o de Marx o de la contribución judía a la cultura general. Muchas gracias por habernos dedicado estos minutos. A vosotros. Son como los de agora que deixan